hablaba acerca de un texto bastante conocido. Todas las iglesias que toman este texto para decir, ¿verdad?, que ellos también, ¿verdad?, tienen autoridad para establecer orden en sus iglesias, la iglesia dominicana, la iglesia católica, también utilizan este texto, ¿verdad?, que acabamos de leer para digamos, basarse en ello y decir que también ellos tienen su autoridad, su iglesia romana. Porque el mismo Satanás también puede utilizar la Biblia, para lo mismo, pero con otro objetivo. Veamos, hermanos, qué nos dice el libro de. Bueno, aquí estamos en otro tema que sería vamos a buscar el tema. Vamos a tratar. El tema, hermanos, se titula El pecado, la disciplina y el porqué. El pecado, la disciplina y el porqué. ¿Por qué, hermanos, he tratado de estudiar este tema y traerlo? Porque me he fijado desde hace años, no solo desde este año, de que habemos hermanos de la iglesia que no conocemos las reglas de la iglesia y el orden de la iglesia. Y nosotros, hermanos, es necesario que lo colocamos. ¿Por qué? Porque así vamos a saber, como decía al principio, cómo debemos guiarnos. El primer texto, hermanos, que vamos a leer es en Mateo 18, 15 a 18. Hay una pregunta, hermanos, aquí, ¿verdad?, que quiero contestar. ¿Será, hermano, que la iglesia adventista fue la que instituyó la disciplina? ¿Será que ellos se reunieron un día, los hombres por allá, y dijeron, vamos a hacer, ¿verdad?, una ley, una norma, la cual vamos a seguir, una disciplina para la iglesia, un modo? No, este texto, hermano, va a decir quién fue el que instituyó la disciplina de la iglesia. Leamos Mateo 18, 15 a 18. Mateo 18, 15 a 18. Dice, si tu hermano peca, dice, ve, muéstrale su falta y que tú y él solo. Si te oye, abraza a tu hermano. Si no te oye, toma un motivo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentiles y publicanos. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Este texto que acabamos de leer nos dice a nosotros, o nos contesta la pregunta, ¿quién instituyó la disciplina en la iglesia? No fue verdad, no fueron hombres, fue Jesús. Jesús, hermanos, instituyó la disciplina en la iglesia. Pero ¿por qué, hermanos, hoy en día hablar de disciplina en la iglesia es algo como no muy popular, no muy del agrado de nosotros? Porque cuando hablamos de disciplina, hablamos de corrección, hablamos de la amonestación, y siempre, hermanos, que la disciplina, la corrección, la amonestación, en ningún lugar, hermanos, es bienvenido, en ningún lugar. Y todas las instituciones, ¿verdad?, mundanales de este mundo tienen disciplina. En los bancos hay disciplina, hay un hombre, ¿verdad?, que hasta le dice a uno que apague el teléfono cuando no entra, sin entrar que apague el teléfono. Y también uno de los trabajadores de ahí tienen horario para entrar, para salir. Hay un orden, el cual ellos tienen que respetar, porque si no lo respetan, ¿qué pasaría con ellos? Los echan, les quitan el trabajo y los dejan de la señora. Por eso, hermanos, el orden, hermanos, siempre ha sido bueno en la iglesia, siempre ha sido para que se mantenga, hermanos, la unidad. Imagínense hasta dónde toca, ¿verdad?, esto, la unidad, tanto que nosotros estamos unidad, de que es el virus, de que es la que está bien consciente, y eso es bueno, pero siempre está pegado a la palabra de Dios. No es lo que yo pienso que es unidad y que es, ¿verdad?, lo correcto. Cuando nosotros hablamos de estos temas, siempre vamos a llegar más alto, y mostrarla con la Biblia qué es la verdadera unidad. ¿Se recuerdan ustedes de un reformador que vivió en la Edad Media, por los años 1000?
bien, lo que dice el desierto, Martín Lutero, este hombre lo perseguía a la iglesia popular, la perseguía en ese tiempo, pero ustedes ya saben quién es. ¿Por qué lo perseguía? Porque les decía, hermanos, en la cara a todos ellos, los directores, los dirigentes de esta iglesia, que estaban haciendo algunas cosas malas. Y este hombre, hermanos, en muchas ocasiones, cuando llegaban a los tribunales a dar cuenta para el por qué no estas cosas, y los estudios era que se retractara en público de todo lo que ellos decían, que dijera así, me refiero porque el tribunero y estaba dañando la iglesia, pero no. Una vez el Señor nos dijo, prefiero estar separado por la verdad que unido con ellos. Eran más gente, y era solo él. Y aquellos eran millones de personas. Y a veces nosotros vemos que la mayoría es la que tiene la razón, los seres humanos, pero a veces no es así. En este caso, la que tenía la razón era el pobre hombrecito que lo perseguía para matar, era la tribu de Dios. Pero él cuando dijo, prefiero estar separado de ustedes por la verdad que unidos con ustedes en el pecado. Eso es como nosotros nos deberíamos de enojar en estos días. Porque Satanás está tratando de que en la iglesia haya desunión, haya divisiones. Pero ¿cómo se subsanan las divisiones? Decíamos con el amor, con la emoción. Pero el amor, hermano, es real, no es el de emoción, el que decimos que sentimos, ¿verdad? Pero a la misma vez, hermanos, no actuamos de acuerdo con la palabra de Dios. Ese es el amor, ¿verdad? Que no se deja hacer con la palabra de Dios. Aunque digamos, ¿verdad? Que queremos al hermano, si no estamos actuando como la palabra de Dios nos dice, eso no es amor. Ese es amor, ¿verdad? Pero humano. No es el amor para que Dios quiere que nosotros reflejemos. Dice, ¿quién instituyó la disciplina en la iglesia? Jesús, el texto, ¿verdad? ¿Qué demuestra Jesús al disciplinarnos? Hebreos 12:6. Leamos Hebreos 12:6. ¿Qué demuestra Jesús al disciplinarnos? Jesús, ¿verdad? Es el que ordenó a la maestra. Hebreos 12:6. 12:6. Dice, porque el Señor reprende al que ama y azota a todos los que reciben su juicio. Nosotros creemos que cuando nos bautizamos, ¿qué pasamos a hacer de Jesús? Hijos. La misma palabra de Dios nos dice, que somos hijos de Él. ¿Será, hermanos, que Dios nos ama tanto que si estamos mal en nuestra vida espiritual, o si estamos en pecado, o cometiendo algún error, nos ama tanto, no nos va a reír? ¿No nos va a hablar de reír? ¿Que sigamos en eso? No. No es así. Usted está diciendo que Dios nos ama tanto que cuando nos vea que vamos en el error, ¿qué hace? Nos llama la atención. Claro, con amor. Porque ese hermano es la esencia del amor. Si nosotros nos entrevistamos a un hermano y vemos que el hermano está desviando o está cometiendo un error, ¿no? Podemos ver la palabra de Dios nos dice. Dios la invirtió a la iglesia y sus dirigentes con la autoridad para hacer esto no es digamos un consejo que Dios da, que dijo, si quieren verdad, si quieren verdad, no, todos los dirigentes de la iglesia, todos los dirigentes, que alguna vez verdad, llegue a estar al frente del pueblo de Dios, tiene que ser verdad, que es un deber, que debemos de atención, aunque no es de la gana, o que ustedes se la gana. No, no es de la gana. Ya nos hablamos un texto en Hebreos ahí mismo 12:11. Dice, es verdad que al presente ninguna disciplina parece agradable, sino penosa, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella son necesitados. Aquí el apóstol Pablo en el Instagram, no sabía que Pablo ya se había enfrentado en algunas ocasiones a estas cosas. Y él sabía, hermanos, que la mayoría de hermanos jamás van a estar de acuerdo con las cosas. Hoy en día, hermanos, no es disciplina. Y nosotros hablamos de eso, la gran mayoría, no solo aquí en esta iglesia, sino que a nivel mundial,
Yo he visto, ¿verdad?, algunos predicadores cuando están predicando en Facebook, en TikTok, en YouTube, y abajo de la siempre hay comentarios, y hay hermanos, ustedes fariseos, ustedes aquí, ustedes allá, ustedes, ¿verdad?, no deben servir porque no tienen amor, y empiezan, ¿verdad?, los comentarios. Pero hermanos, nosotros hemos descubierto en el versículo 6 que Dios dice a que ama disciplina. Si nosotros en realidad nos decimos ser hijos de Dios, debemos aceptar la disciplina de Dios, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a la iglesia, para que se mantenga el orden, hermanos, y la unidad. Pero cualquiera podría decir, ¿a dónde está eso? ¿En qué parte? ¿De qué? ¿En el libro de profecía? ¿En la Biblia? ¿O en la Biblia? Vamos a ver, hermanos, una cita, ¿verdad?, que está en el libro de profecía, pero también, ¿verdad?, está en el manual de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros tener un manual en nuestra casa, para estudiarlo. Dice: si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, esta se reduciría a fragmentos. No podría mantenerse unida como un cuerpo. ¿Qué es lo que une a la iglesia? El manual dice que la disciplina. Porque en aquel tiempo, cuando ya un hermano estaba enamorado, o digamos estaba enseñando una doctrina que no era la que los apóstoles estaban predicando, lo que hacían los apóstoles era trabajar con el mundo. Lo llamaban, ¿verdad?, allí, le decían, ¿verdad?, el texto estaba fallando, a veces el hermano de los mismos sentados, si era la Biblia, pero si era orgulloso, no nos dejamos sentar. Y cuando el hermano orgulloso no acepta la disciplina, entonces, ¿verdad?, se hace lo que Mateo 18 dice, el proceso de la disciplina, que consiste, ¿verdad?, en 3 pasos, que es, ¿verdad?, primero ir a solas, con el hermano, después, ¿verdad?, si aún así el hermano dice, no, ¿verdad?, yo no, usted es pecado, sí, y por 2, dice el pretexto, y si aún así el hermano se mantiene que no acepta, ¿verdad?, la medicación, después dice, viva la iglesia. Y después, si aún así no la iglesia, debe por el espíritu vital. ¿Qué significa eso? Que hay, ¿verdad?, que hacer una tarea más dolorosa que se hace en la iglesia. El manual así lo dice. Que es, vamos a apartar a esa persona del espíritu de la iglesia. ¿Por qué? Por el bien de la misma iglesia. Eso dice el manual de la iglesia. Pero cuando hablamos de esto, nos hace pensar a nosotros que el hermano que hace esto no tiene amor. Así pues, el hermano no tiene amor para el hermano, porque quiere hacer esto. Pero este no es un deber que tiene que hacer un deber. No es verdad que se quiere o no quiere. Hay hermanos que dicen, no, que yo no, lo demás sí, pero andar por ahí metiéndome en la vida de los hermanos, eso no, porque allí es solo Dios. Pero aquí no lo vemos nosotros, que Dios está ordenado su nivel, hacemos. Es bíblico, realmente es un nivel de la iglesia, es bíblico. Pero la pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos a someternos a la disciplina? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a someternos a esta disciplina? ¿Sabe que cuando uno se bautiza, ya se no hay preguntas? Usted acerca de esto, usted acerca de otro, acerca que la iglesia es esto, dar el tiempo, guardar el sábado, y preguntan, ¿verdad? Al menos 14 preguntas que lo conocen. Y casi todos, todos decimos, sí, acepto. Pero en el proceso no a veces con la tecnología, no hemos comprometido con Dios. No está con el hermano, no con el pastor, sino que es con Dios. Y cuando un hermano se olvida de esta promesa que le hace Dios, porque es el bautismo y se empieza a hablar, entonces no olvide que también es pecado. Pero no es agradable, como dice el apóstol Pablo, al principio dice que toda disciplina no es algo que hace que el hermano se deje, pero al final esa actitud dará frutos para la justicia. Así que, cuando un hermano llegue a ustedes, no piensen que el hermano no es el entrenamiento, el hermano el hermano de la memoria, porque no es así. El hecho de que un hermano no sea igual que otro, no quiere decir que el hermano no es el hermano de la memoria con nosotros. Porque no es así, hermano. Veamos ahora, hermanos, cuál es el objetivo final de la disciplina, según Mateo 18. Ahí vemos el texto, no
restaurar a la persona que está en pecado o que sea desviada. O sea, hacer ver, hermanos, al hermano en guerra de la se está equivocando. Y con la ayuda de Dios, tal vez, dice el hermano de la dice, respeta a la ley espiritual como es. Pero si no, hermano, el hermano no, tampoco está obligado a que cuando llegue un hermano para decirle así, no puede hacer lo que quiera, decir no. Pero cuando el hermano dice no, entonces, hermano, si no es al hermano que le está diciendo que no, no es al hermano que le está diciendo que sí, sino que es a Dios, por Dios lo que es el asunto, no es verdad con el hermano. Dice, ahora, hermanos, veamos qué está autorizado que puede la iglesia hacer, dice, o disciplinar. ¿Qué es lo que la Biblia nosotros nos autoriza que podemos disciplinar y no por lo que no podemos disciplinar? Porque a veces, ¿verdad?, se dice, el hermano merece la disciplina, pero a veces no aparece el hermano. Esas cosas que los hermanos dicen. Y a veces decimos, vamos a disciplinar al hermano y también, pero no aparece. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios y a lo que está escrito. Para eso, hermanos, quiero que entendamos dos cosas antes de ver cuáles son las cosas que hay que disciplinar en la iglesia. En la iglesia no nace del pecado. El pecado, hermanos, público, que mucha gente lo sabe ya, y el pecado oculto. El pecado oculto, hermano, que solo sabe de hermano, que está cumpliendo su pecado y Dios. En ese pecado oculto, si el hermano lo confiesa, no perdona. Yo no puedo hablar ahí, ¿por qué? Porque no sabe. No puedo hablar ahí investigando porque a menos que el hermano lo confiese, se puede hacer algo. Pero si el hermano no lo confiesa, es un cuenta que va a Dios. Pero el pecado público, hermanos, es así, la autoridad que tenemos que hacer algo. Lo que se ve, lo que cuando la gente no se puede ocultar. Ese pecado público sí, hermanos. ¿Y en qué nos podemos pasar? Vamos a 1 Corintios para decir, porque aquí ese pecado sí se puede corregir. 1 Corintios 5, 1, 3. 1 Corintios 5, 1 y 3. Dice, se oye como cosas ciertas, que hay entre vosotros fornicación, y de tal clase que ni será ni entre los gentiles, tanto que uno vive con la esposa de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien lamentaros de haber pecado entre vosotros a que convirtieron la iglesia? Por mi parte, dice Pablo, aunque ausente en mi cuerpo, pero presente en espíritu, como si me hallara ese presente, ya he juzgado a tal, a aquel que cometió esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, Él nos invita a que se reúnan, como hermanos. Reunidos vosotros en el espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, entregada tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena nuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura aumenta toda la masa, fermenta toda la masa. ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba pasando? Lo mismo que tenía la cartilla, cartilla en la casa. Había hermanos un pecado público en esta iglesia de Corinto, que era verdad que un hermano de la iglesia estaba verdad teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, el incesto. Y los hermanos de la iglesia, los dirigentes, todos, ¿verdad? Pablo recluta a toda la iglesia, no solo a los dirigentes. ¿Qué estaban haciendo? Cuando yo me lo explicar. Amándose, estaban orgulleciendo, ¿verdad? Decir, somos tolerantes, nosotros no somos nada. Aquí, ¿verdad? O sea, no se va a hacer disciplina de nada. Y Pablo, ¿verdad?, dice, se oye como cosas ciertas. Le ha llegado, cuando digo esa información, Pablo estaba lejos. Pero él contaba que los hermanos de Cloé, de esta situación, que estaba pasando en Corinto. Y le cuento a Pablo no inmediatamente, aunque él tenía que de esa iglesia en el carro. Pablo estaba lejos, de verdad que la multa, y dice, ¿verdad? ¿Qué tienen a ese artículo la Biblia? Y Pablo, hermano, era negocio, ¿verdad que Pablo era negocio?
O dicen que no, sí, Pablo era amoroso con los hermanos. Pero a Pablo, hermano, si algo que molestaba en su ministerio era la división, la falsedad. ¿Y creen ustedes que a uno le molesta eso? Sí, a un ministerio. Cuando nosotros, ¿verdad?, aparentamos y queremos, ¿verdad?, los demás hacernos ver, ¿verdad?, que somos buenos y los mejores, y digamos, no somos así. Y esta iglesia, hasta se mataba, ¿verdad?, de tener a aquel hombre allí y sabiendo el caso, ¿verdad?, le contaba. Y Pablo le dice que actúen, ¿verdad?, que se reúnan los dirigentes, me imagino, de esta iglesia. ¿Y qué hicieron? ¿Qué les aconsejó Pablo? ¿Qué hagan? Quitarlo de su visor. No saben ustedes, dice que un poquito de levadura, o sea, arruina toda la masa. Quiere decir, hermano, que cuando en una iglesia hay un pecado público, así que se vea, pues, que no se puede esconder, y los líderes, ¿verdad?, nos consentimos y no hacemos nada, solo porque quizás a un hermano le da dinero, tengo una amiga con él, es familiar mío, o aporta a la iglesia bastante, ¿qué hacemos? Ahí lo mantenemos, ¿verdad? Ahí lo mantenemos. Y esa cuenta también la hemos dado nosotros, no solo respetar el error, sino que el líder también, ¿verdad? Y incluso, hermanos, si la iglesia no amamos toda la iglesia, porque aquí Pablo ha dejado permitir a toda la iglesia, no solo a los líderes, sino a la iglesia entera. Así que aquí vemos, hermanos, que la iglesia está autorizada para actuar en estos casos. Así es la que se conoce, ¿verdad?, que un hermano está en algún pecado público, que no se puede esconder. La pregunta es en esta iglesia, porque las demás iglesias a nosotros no nos interesan, no nos interesan. Allá, ¿verdad?, son otros dirigentes, pero en esta iglesia, a esas cosas, pecado, la palabra de Dios no nos establece que es pecado, ¿verdad? Pecado no es lo que yo digo que es pecado, ni lo que dicen los hermanos, ni lo que dice el pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Leamos, hermanos, ahí en Primera de Juan. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 4, vamos a leer. 4 al 6. Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es una transgresión de la ley. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Tienen otras palabras? El apóstol Juan. Pero, hermanos, este texto es bastante delicado. ¿Por qué? Porque dice: el que es hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, no sigue pecando. Pero también hay otro texto que dice que es imposible que el ser humano deje de pecar. Pablo está hablando del pecado, perdón, Juan está hablando del pecado habitual. El pecado de la que se encuentra una costumbre, como el que había aquí en esta iglesia de Corinto, ya era crónico, cuando estaba ese pecado y no hacía nada los líderes. Pablo está hablando de la parte que se comete a veces, ¿verdad?, en un instante, que a veces el que comete el error ni siente, y después, ¿verdad?, se da cuenta. No me acordaba que ahora era sábado, porque estaba cocinando. Ese pecado no es verdad que está hablando, está hablando del pecado, ese continuo, ¿verdad?, que el hermano ya sabe que el pecado lo hace, lo vuelve a hacer y vive en ese pecado. Y ese pecado ya está hablando aquí, ese no lo podemos seguir cometiendo. En aquello no podemos equivocarnos, en el otro podemos equivocarnos, pero ahí dice: abogado tenemos del Padre, el mismo Juan que la dice, a San del mundo. Pero un hermano que ya hizo de aquel pecado una costumbre y no lo quiere abandonar, ahí es pecado. Y ese pecado está abandonado. ¿Qué es pecado? Perdón, ¿qué es pecado? La transgresión de la ley. ¿Y cuál es la ley? Los 10 mandamientos. El sábado, no hacer ídolos, no tener imágenes, no dar a Dios, honrar a tu padre y a tu madre, no mentir, amar a tu mundo, del hermano, entonces, no codiciar, no matar, no adulterar.
y no robar. Esos son los 10 mandamientos. Y eso, hermanos, cuando nosotros colocamos uno de ellos, estamos pecando. Según la razón, hermano, estamos cometiendo pecado. Yo, hermano, desde hace años, voy a hacer algo aquí, no debería decirlo, pero lo voy a decir porque para que entendamos, ¿verdad? Desde hace años, desde la primera vez que me dijeron como hace años, desde antes me dijeron algo de eso. Aquí en la iglesia no es confesado. No solo, ¿verdad? A veces con mi familia me digo que yo confesado. Sabe de la tienda, sabe de la casa, no lo puedo comprar una galleta, comprar, podemos ver eso, a veces eso, de la declaración, no quieres. Como usted la regla que nos da al pueblo, lo que tengas que poseer es un poseer lo que tengas que vivir, es un lugar de mañana, es el santo sábado de Dios. Si nosotros hermanos tomamos el sábado, este día, como cualquier día, nos vamos a comprar al mercado, después de salir del curso, nos vamos a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que es el Evangelio de Dios. Nosotros estamos ganando el sábado. No solo de comprar, pero lo que digo aquí en la iglesia es aquí, no afuera. Es que hermano, para la iglesia es muy importante. El día sábado, y el mandamiento estamos prohibidos, porque nosotros podemos hacer esas cosas. Y cuando nosotros hacemos eso, el apóstol no nos está diciendo, damos un pecado. Y este pecado no, aquí en la iglesia no es mi pecado, ¿verdad? Que me equivoqué, ya no lo voy a hacer, no. Esto es de años. Yo, ¿verdad? De años me equivoqué. Y a veces, ¿verdad? He hablado con mi gente que había como los Rebeca, como los otros que han habido, y yo les he dicho, no está correcto, no está bien, pero siempre ha habido oposición. Siempre me trasladaba ese nombre para comer y no se comprar. Pero la palabra de Dios parece que no quiere que nos proclamemos con bien. Porque si no hacemos así, hermano, ¿qué sentido tiene que no nos unimos? Y entonces nos vamos a comprar, vamos a un día de comprar el domingo, el viernes, o cualquier otro día. Eso no es así, hermano. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que eso debemos dejar de hacer. Porque si no lo hacemos, hermanos, nosotros, ¿verdad? Estamos lo que es perdido tú, es como dice la hermana Juan de un Carlos, que hace más daño, dice el hermano, que está en la iglesia, viviendo como un mundano, que un mundano, que está allá libremente, que no sabe qué es Jesús. Hacemos más daño nosotros, hermanos, ¿por qué? Porque la gente nos está viendo. La gente que pasa ahí, nos están adelante, muy bonito, pero después, vamos a la tienda ahí, entonces, pero antes de llegar a la casa, decirle que el sábado hay que comprar, el sábado hay que reposar, hay que santificarlo, de la voluntad, hay que santificarlo. Algo así es como estaba pasando en el pueblo de Israel en los tiempos de Nehemías, cuando se había restaurado ya en ciudades, en Jerusalén, en templo y todo, y el pueblo empezó a hacer una reforma allí, en el pueblo de Israel. Y una de las cosas que el pueblo estaba haciendo, estaba comprando el día sábado. Estaban haciendo negocio, porque entraban a las carretas cargadas de pescado, de todas las puertas de la ciudad, y los líderes hermanos de la ciudad, del pueblo de Dios. Así es, porque todos somos pecadores, nadie puede juzgar a nadie, porque aquí todos somos pecadores, todo el mundo puede juzgar, pero no sabemos cómo Dios ha invertido la vida con su autoridad para actuar en pecado. Podemos decir, pero la vida me puede juzgar. Hay hermanos que se dicen a mí, ningún hermano me puede decir, ¿verdad? Porque la disciplina no es del hermano, es de Dios. Porque cuando Dios dice algo, hermano, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. No, ¿verdad? Porque el hermano lo diga, porque nosotros no somos nadie, nosotros somos como isla ya, pero cuando Dios es un hermano, Dios tiene un plan, siempre tiene un plan. En la Biblia siempre vamos a leído cuando, ¿verdad? En la antigüedad se sustituía un rey, se ponía otro, y así. Pero siempre estamos a control. Aunque la gente no lo notaba, Dios era el que estaba dirigiendo, la manera de vivir, la mejor para
aunque fuera bandido, hermano. Por ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor llegó cautivo al pueblo de Israel, siempre pagano, pero Dios estaba utilizando. También al rey Ciro, no era que no era del pueblo de Dios, Dios lo utilizó para cumplir una profecía. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios cumple, hermano, aunque sea desagrado del pueblo, hay un plan de Dios. Y nosotros ahí no deberíamos de ponernos, ¿verdad? Que ese no es el que yo quería, me siento mal ahí. Porque Dios nos lo ha puesto, no los hombres. Dice, ahora sí, hermano, vamos a ver algunas cositas para que así podemos tener el manual actuar, ¿verdad? Como diligencia. Vamos a ir donde haya la página. Por eso me diría abajo que tengamos nosotros el manual de la diligencia. El capítulo 8, hermanos, de este libro, donde aparece una disciplina eclesiástica. Dice, cualquiera sea el carácter de la ofensa, no cambia el plan de Dios. Dice, el hablar a solas y con el Espíritu de Cristo a aquel que faltó, eliminará la siguiente dificultad: ir a aquel que erró con el corazón de Cristo, lleno de ternura, y tratar de arreglar el asunto, razonando con él con calma y tranquilidad. No dejéis escapar de vosotros de lo que no tenemos palabras señaladas, porque sépase, dice que Cristo está ahí en esa comunidad. Cuando se reúne, estamos unidos con un hermano, con varios líderes con ese hermano. ¿Quién está ahí? Dios, pero también. Dios. Él dice que está ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo también. Sino que hoy se toma uno contigo, uno de los que uno o dos dice para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, ¿qué debe hacerse? Tendrán que asumirse algunas personas de la junta directiva la responsabilidad de despedir la iglesia alrededor. Si no los oye a ellos, viva la iglesia. Tome la iglesia un acuerdo con respecto a sus miembros. Si no los oye a ellos, viva la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenga cometido. Si él no quiere escuchar a la iglesia, si rechazó todos los esfuerzos hechos para salvarlo, a la iglesia le incumbe la responsabilidad de separarlos de su comunión. Su nombre debe entonces ser borrado y redimidos. El resto hermano tiene que ser antes de haber hecho todo el proceso. No se puede ir a un hermano y decirle, mire, yo creo que yo veo que es un pecado, así que yo soy libre, ir allí. Así que usted no puede ir adelante, ya no es libre de la iglesia, así no es. Así no es. Hay que hacer unos los pasos, como se dice aquí. En Mateo 18, 15 al 18. Si no hacemos eso, hermano, la disciplina no tiene que ver. El hermano puede quejarse de la conjunta con la iglesia y decir que el hermano no actuó como tenía que actuar con él, según el proceso de la Biblia. Dice, Dios considera a su pueblo como un cuerpo responsable de los pecados que existen en los individuos que están entre ellos. Si los dirigentes de la iglesia descuidan la investigación, llegan a ser responsables por este pecado. Si nosotros dejamos para que haya así, también nosotros vamos a ser responsables de los pecados. No solo de nosotros, sino de los demás. Algunos que se hacen hincapié en cuestionar y dudar y encontrar faltas, porque otros hacen la obra que Dios no ha depositado sobre ellos. Los tales se interponen directamente en el camino para estorbar a aquellos que sobre que Dios ha puesto la carga de aprender y corregir los pecados florecientes a fin de que el desagrado divino se arrastre de su pueblo. Si un caso como el de acá estuviera entre nosotros, había muchos que acusarían de tener un espíritu perverso y criticón a los que pidieron desempeñar el papel de nosotros, de investigar el error. No se debe jugar con Dios, y un pueblo perverso no debe menospreciar con impunidad sus advertencias. Si hoy en día dicen, mamá, aquí hubiera un caso como el de acá, hoy en día los hermanos dicen, verían mal al que actúa con nosotros, no al que está actuando como hermano. Y eso es cierto, así es. Pero esto no es escrito. El que quiera actuar así, no va a ser escrito, no va a ser también bien recibido. Y eso no todos lo sabemos.
Pero yo estaba investigando algunos textos de la persecución. Nosotros esperamos una persecución, ¿verdad? Ya fue, pero la persecución no va a empezar de la iglesia, aquí entre nosotros mismos, queriendo la apartar de la iglesia que es hermano, porque está interesado en la promesa de la comunidad de la iglesia y no le a ese hermano que se va a querer hacer lo posible para sacarlo de trabajo, porque no esté en la iglesia, porque el posible está hermano. Y en cambio, cuando dice al que está pecando, al que está cometiendo el pecado, siempre no va a querer, siempre ¿verdad? Se va a proteger, ¿verdad? Siempre ha sido así, pero como dice el hermano, lo que estamos ahorita, ¿verdad? Como dice ninguna gran responsabilidad. Siempre ha sido así, la iglesia, pero normalmente a veces no se ha sentido de eso. Pero ahora, hermanos, lo que estamos, tenemos que completamente de ver. Si no, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿con qué propósito estamos en la iglesia? O Dios, ¿para qué nos acuerda aquí como líderes? Hay muchas cosas, hermanos, que los líderes tenemos que hacer, pero ahorita no estamos tratando este punto. Y si un líder no quisiera hacer esto, o sea, no se siente bien, ¿verdad? Cuando nos morimos, cuando va por el líder. Si él dice, no, cosas así, pero es líder. ¿Estaría actuando bien con esa actitud? No, porque es mandato de Dios. Estaría verdad en contra de la palabra de Dios y desobedeciendo a Dios. Por eso vamos a empezar a Dios para ser líderes. No solo por decirlo así. Si no estamos dispuestos, hermanos, a esto, a lo mejor no, porque puede ser que yo no la todo, pero después no tengan ni idea. Porque eso pasa. En algunas iglesias que todavía no quieren, no quieren, porque todavía no la ven. Los hermanos que quieren hablar, ya no lo quieren poner porque dicen que iglesia no, mucho más molesta. Pero no es eso, es la palabra de Dios que habla. Ahora, hermanos, leamos Ezequiel 2, 1 al 9. Aquí acabamos de entregar a la Biblia de Ezequiel 2. Ezequiel 2. Vamos a leerlo acá rápido, vamos a hablar con el texto. Dice: me dijo, hijo de Adán, ponte en pie y hablaré contigo. Cuando me habló el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oía que me hablaba. Me dijo, hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, gente rebelde, que se levantaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Te envío pues a gente terca y empecinada, de tirar así dice Dios el Señor. Sea que escuchen o no, sea que escuchen o no, porque son una familia rebelde, sabrán que hubo promesa entre ellos. Y tú, hijo de Adán, no los temas, no tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas, espinos y moras, con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas ante ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás sin palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Pero tú, hijo de Adán, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa de Israel. Abre tu boca y come lo que te doy. Miré y vi una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo extendí ante mí y de ambos lados tenía escritas endechas, lamentos y gallas. Endechas, lamentos y gallas. En la casa de Israel, donde nosotros sabemos del pueblo de Dios, se refiere al pueblo de Dios. Pero en estos días, el pueblo de Dios que se refiere al pueblo de Dios. Estaban hablando de la luz, estaban hablando de Dios solo. En la casa, en el templo de Dios, allí idolatría. Estaban hablando allí de padres del templo, de unos, los sacerdotes, los líderes, adorando con solo. Imagínense hasta dónde habían llegado los líderes de la iglesia. Aquí el problema no era solo un hermano había cometido un error, era todo, hasta los líderes. Y Dios, hermanos, comisiona a Jeremías, perdón, a Ezequiel,
y le dice, ¿verdad? Hijo de hombre, yo te invito a la casa de Israel. Todo lo que le vas a decir va a salir de mi boca. Yo te lo voy a decir incluso que están a ellos. Y dice, hermano, que esta gente era rebelde. No era gente, hermano, que iba a recibir a este hombre con la cara, como cuando viene un presidente a la república, y toda la calle grita, y todo el mundo dice, no, le advirtió, ganó. Esa gente es terrible, va a estar en escorpiones ahí. O sea, iban a querer matarlo, ¿verdad? Por eso, a este profeta, ¿verdad? Ezequiel. Pero aún así, hermano, tú no seas rebelde, como lo advirtió acá, como él. No sea hasta que te pase lo mismo. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿Es obligación que un líder realice una misión? ¿Qué dicen ustedes? Es una obligación. Es una obligación. No es que se quiera o no me parece. Si vamos a decir a la iglesia, estamos, esto es una labor que tenemos que hacer. Imagínense que se puede ver dicho aquí, ¿verdad? No lo quiero porque me matan aquí. ¿Verdad? Ya no me quiero poner de profeta así. Pero era Dios lo que me había puesto. Y veamos, hermanos, ahora el capítulo 3, 1 en adelante. Le dijo, hijo de Adán, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve hasta la casa de Israel. Abrió mi boca y me dio a comer aquel rollo, y me dijo, hijo de Adán, come este rollo, llena tus entrañas, lo comí y me gusta y todo como me viene. Entonces me dijo, hijo de Adán, ve a la casa de Israel y habla mis palabras. No te envío a un pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de profunda habla ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Oye, si te mandaran a un pueblo que te contara todo Israel, ellos te escucharían. Pero esto quizás no te va a escuchar, terrible lo que estaba pasando ahí. Dice, pero la casa de Israel no querrá oír, porque no me quieren escuchar a mí, pues toda la casa de Israel son de frente dura y obstinados de corazón. Duro de corazón de fuego. Siempre con la iglesia son duras, cuando viene la represión de Dios, no quieren. Para que no dude, estaba pensando que fue porque ellos ya fueron a oír la palabra de Dios y aceptar el mismo pueblo de Dios aquí. Pero aún así, hermanos, Ezequiel lo que tenía que hacer, porque Dios lo había encomendado. Y en el versículo, hermanos, 16, del capítulo 3, dice: al fin de los 7 días recibí palabra del Señor que me dijo, hijo de Adán, yo te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y no molestarás con mi nombre. A los besos del niño de Adán, cuando yo diga a mi espíritu de cierta comunidad, y tú no lo prevengas y le hables para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Y si tú previenas al impío y él se convierte de su comunidad y de su maldad, morirá de su maldad y tú habrás librado tu vida. Y si el mundo se aparta de su justicia y comete maldad, yo como tropiezo ante él morirá porque tú no lo molestaste. En su pecado morirá, en su injusticia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. O sea, hermano, que aquí nos está diciendo a el Ezequiel, si tú no lo haces, él va a morir en el pecado, va a morir, pero también yo voy a pagar la sangre de él. Así que un líder va a tener una responsabilidad. No es que, como decimos, ay, que vaya hasta la tienda. Aquí nadie nos puede ayudar. Si yo como líder dijera eso, mejor hay que irnos preparando ya para el nuevo tiempo. ¿Por qué? Porque estaríamos en contra de la voluntad de Dios, siendo dirigentes de la iglesia. Yo imagino, hermanos, a todo ese tiempo, cuando Dios me dijo, no es fácil ser un líder de la iglesia, porque hay que dar responsabilidad. Primero hay que cuidar la vida de uno. Porque si no estaba así, yo no voy, estaba descuidando también su vida. Si no lo hacía, yo iba a pedir cuentas a él. Y dice, hermano, que
que este hombre verdad hizo con la misión que Dios le comunicó en ese tiempo. Pero la pregunta, hermano, es: nosotros estamos dispuestos a eso. Deberíamos estar dispuestos. Deberíamos, hermano, decir sí, hermano, yo también. Pero a veces para nosotros, hermanos, nos parece que la palabra es dura, como versículo, porque a veces para Dios dice cosas que van en contra de nosotros, pero siempre que Dios habla a través de sus siervos, es por el bien de nosotros, es para el bien de nuestra vida. A veces, hermanos, creemos que el hermano es el hermano es que está predicando, pero es la palabra de Dios que está cambiando, no es el hermano. Yo no voy a hablar, yo también soy pecador, cometer errores, también estoy expuesto a la disciplina de Dios. Porque el hecho de no ser alimento no puede decir yo nunca voy a pecar, nunca voy a caer. Al contrario, dice la palabra de Dios y los libros de que Satanás, como los que más persiguen, son los que están en los malos propuestos de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no debes ayudar a aquellos, porque este hermano va a mucho en la iglesia, en la iglesia, tiene casitas, en serio, trabajo que sigue, a veces toda la iglesia, ¿verdad? Y cuando este hermano cae, no solo cae él, sino que cae todo. Es un éxito que tiene el enemigo. Pero para ir, hermano, finalizando ya, nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, esto. Si no queremos, hermanos, obedecer a la palabra de Dios en este sentido, como líderes, mejor, hermano, digamos, no puedo porque no me gusta eso, la verdad, haciendo esas cosas. Imagínense que Ezequiel le había dicho eso: no quiero hacer eso porque me va a odiar a todos, me van a crear para matar. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros no vamos a la muerte, tenemos que tener la terminal. Razones por las cuales no terminamos podemos ser disciplinados: la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las creencias fundamentales de la Iglesia, o la enseñanza de doctrinas contrarias a los mismos, la violación de la ley de Dios, que incluye la adoración de ídolos, el homicidio, el robo, la blasfemia, los juegos de azar, la transgresión del sábado y la enfermedad voluntaria y habitual. La violación del sexto mandamiento de la ley de Dios que dice que no cometerás adulterio. La fornicación, que incluye, entre otras cosas, promiscuidad, homosexualidad, incesto, sodomía y lesbianismo. La producción o uso o distribución de material pornográfico. El nuevo casamiento de una persona divorciada, excepto el cónyuge que haya veces permanecido fiel a los votos matrimoniales. La violación física, incluyendo la violación dentro de la familia, el fraude, el faltar voluntariamente a realizar los negocios, una conducta que traiga valor a la iglesia, la adhesión o la participación en un movimiento o organización de visión de milagros. La persistente negativa a reconocer la autoridad de la iglesia debidamente constituidas, a no someterse al orden de la disciplina de la iglesia. El uso de la elaboración o la venta de bebidas alcohólicas, el uso de la elaboración, la producción o la venta de tabacos en el cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas, para el consumo humano, el uso o la fabricación de sustancias ilegales o el uso indebido o comercialización de narcóticos u otras sustancias sin la debida aprobación médica. Aquí nosotros vemos las 14 de las razones por las que un miembro de la iglesia puede ser disciplinado. Ahí está claro la razón, lo que estamos hablando. La violación del sábado, salir a comprar. Eso no lo vamos a hacer nosotros, porque la gente no nos va a quitar a nosotros. Imagínate que llegamos donde la señora un día para perdón, a dar estudio. ¿Qué me va a decir? Cuando lleguemos a este tema hasta el sábado, el sábado se compra porque no podemos hacer cosas. No va a decir, pero yo no sé, ustedes vienen aquí para comprar. Y entonces, nosotros mismos nos damos por agradecer. Si decimos algo, ¿verdad? O si sabemos algo que hacer, pero lastimosamente, hermanos,
A veces nosotros como líderes hacemos los que damos más, vale bien, no es perfecto. Solo que los organismos andamos allá para decirnos, no es claro. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Así que el mensaje de esta mañana, ¿verdad?, es para que nosotros sepamos, hermanos,